La vida familiar se desmoronaba ante sus ojos, pero el hombre estaba seguro de la corrección de su decisión. Con orgullo marcó el número de su madre y dijo: «Mamá, todo está listo. La he echado. Puedes venir». Anticipando el pronto encuentro con la persona más querida, se dirigió a la cocina a preparar té. Sin embargo, la celebración no duró mucho. El teléfono emitió un corto pitido indicando un mensaje entrante del banco. «Hola, queridos oyentes. Me alegra saludarlos en mi canal. Les presento una nueva historia interesante. Disfruten el programa». León siempre se había considerado una persona racional. Graduado de la Universidad Técnica, trabajaba como ingeniero en una empresa de proyectos. Ganaba 80.000 al mes. No eran millones, claro, pero para una pequeña ciudad eran unos buenos ingresos. Planificaba su vida por puntos: carrera, apartamento, familia. Todo iba según lo planeado, hasta que apareció Daría. Trabajaba como diseñadora en la misma empresa, diseñaba proyectos para presentarlos a los clientes. Brillante, energética, con una melena pelirroja y salpicada de pecas en la nariz. León se enamoró enseguida, aunque normalmente no creía en el amor a primera vista. Daría reía sus bromas, admiraba sus conocimientos y sabía cocinar algo increíble con 3 ingredientes. Después de 6 meses, le propuso matrimonio. La madre de León, Evdokia Semenovna, recibió a Daría con recelo. En el primer encuentro, la evaluó de arriba abajo. «¿Cuál es tu educación y cuánto ganan los diseñadores?», preguntó secamente. Daría se sonrojó y mencionó la cifra de 40.000. Evdokia Semenovna frunció los labios. «Bueno, esperemos que al menos sepa manejar la casa», comentó. Después de la boda, los jóvenes alquilaron un apartamento de una habitación en las afueras. Daría soñaba con tener su propio hogar, pero no podían permitirse la hipoteca. León ahorraba para el primer pago, pero el dinero se gastaba rápidamente. La boda, el mobiliario, el frigorífico se averió. Evdokia Semenovna llamaba todos los días, preguntaba qué cocinaba Daría, cómo limpiaba, por qué León parecía cansado. Poco a poco, las preguntas se convirtieron en órdenes. «Lena, dile a tu mujer que no te alimente con esa tontería. El bord debe cocinarse con carne, no con pollo. Lena, tu camisa está arrugada. No sabe planchar. Lena, has perdido peso. Te está dejando morir de hambre». Daría intentó complacerla, cocinaba bors según la receta de su suegra, planchaba camisas con almidón, horneaba pasteles. Pero a Evdokia Semenovna siempre se le ocurría algo que criticar. El pastel no era tan esponjoso, el bord estaba demasiado salado. La casa no estaba lo suficientemente limpia. «Mamá, todo está bien», intentaba argumentar León. «Daría lo intenta». «Quiero hacerlo mejor», suspiraba la madre. «Eres mi único hijo. He dedicado toda mi vida a ti. Tu padre nos dejó cuando tenías 3 años, ¿lo recuerdas? Yo te crié sola, trabajando 3 empleos, y ahora viene una pelirroja y te va a mandar». León no recordaba a su padre, pero sí a su madre, cansada, siempre insatisfecha, quejándose de la vida. Ella realmente trabajó mucho, pero convirtió cada paso en un logro. «Vendí mi última falda para comprar zapatillas. Renuncié a mi vida personal por ti». León se sentía culpable, como si debiera algo, como si debiera pagar por su infancia. Un año después, Daría quedó embarazada. Evdokia Semenovna fue la primera en enterarse y enseguida declaró que no podrían manejarlo. En un apartamento alquilado con un bebé. ¿Qué? ¿Están locos? ¿Qué dinero necesitan, Lene? Te ofrezco una solución. Vendan todo lo que han ahorrado, yo contribuiré con mi pensión y pueden tomar una casa de 2 habitaciones en hipoteca, y yo me mudaré con ustedes para ayudar con el bebé. Daría palideció. Evdokia Semenovna, gracias, pero nosotros nos arreglaremos solos. ¿Solos? La madre sonrió. Tú, querida, aún no sabes cambiar pañales, y ya te crees autosuficiente. Lene, ¿con quién estás, con ella o conmigo? León no dijo nada. No quería discutir. Le parecía que si simplemente callaba, el problema se resolvería solo. Pero el problema no se resolvió.
Evdokia Semenovna continuó presionando. Un día llegó con un agente inmobiliario. Ya he visto todo. Es una excelente opción. Un edificio nuevo, 2 pisos, 80 metros cuadrados. El pago inicial es de 1.200.000. Yo pondré 400.000 de mis ahorros, el resto lo pondrán ustedes. No podremos, dijo Daría en voz baja. El pago mensual será de 60.000. Calcula, dijo Evdokia Semenovna. Lene, eres un hombre, provee para tu familia. León firmó los documentos. Daría lloraba, pero él la convencía de que todo saldría bien, que podría manejarlo, que la madre se mudaría solo por un tiempo para ayudar. Evdokia Semenovna se mudó con 5 maletas, ocupó la mejor habitación, colgó sus cortinas y colocó sus figuritas. ¿Qué? Nos instalamos, dijo satisfecha. Daría no dijo nada. Ella estaba en su 7º mes. El bebé le dificultaba caminar. Pero Evdokia Semenovna pensaba que el embarazo no era una enfermedad. Yo trabajé hasta el último momento y no tuve problemas. Y tú aquí, desanimada. Levántate, hay que barrer. León estaba en el trabajo desde la mañana hasta la noche, tomaba horas extras para cubrir los gastos crecientes. La hipoteca se comía casi toda su nómina. Evdokia Semenovna, a pesar de su promesa, no les dio dinero. Mi pensión es pequeña, apenas alcanza para los medicamentos, se quejaba ella. Nació una niña, Milanya, pequeña con cabellos rojos. Daría no dormía por las noches. La alimentaba, la mecía, cambiaba los pañales. Evdokia Semenovna ayudaba con consejos. No la sostienes bien, no la envuelves así. ¿Por qué llora? Probablemente no tiene suficiente leche. Lo pensé. Un mes después, Daría regresó al trabajo. Trabajaba desde casa sobre proyectos por la noche, mientras la bebé dormía. Pero sus ingresos cayeron, ahora apenas eran 25.000. Mira, decía Evdokia Semenovna a León. Ya no trae dinero. Se queda en casa, me deja al bebé en el cuello. Daría escuchaba estas conversaciones. Perdía peso, se ponía pálida, sus ojos se hundían. León notaba, pero no sabía qué hacer. Su madre se quejaba, su esposa callaba, y él se dividía entre ellas y se enfadaba con ambas. Un día, Daría le pidió que hablara con su madre. Que al menos no se meta en cómo cuido de Milanya. Soy madre, no ella. Quiere ayudar, pero en realidad quiere mandar. Daría elevó la voz por primera vez. Quiere que desaparezca. No digas tonterías. Pero Evdokia Semenovna realmente quería que Daría desapareciera. Veía en la nuera una rival que le había arrebatado al hijo. Cada noche le caía en la cabeza. La esposa no se las arregla, no gana dinero, es una mala madre. Lenia, estoy pensando que tal vez deberían divorciarse antes de que sea demasiado tarde. Cuidaré del niño, y tú encontrarás una mujer normal que te valore. León se encogía de hombros, pero las palabras se quedaban. Empezó a notar los defectos de Daría. La casa no siempre estaba impecable. La cena no siempre estaba lista. Siempre estaba cansada, siempre insatisfecha. ¿Por qué no puede simplemente disfrutar de la vida? Daría se ahogaba, amaba a su hija, pero la vida se había convertido en una pesadilla. La suegra criticaba cada uno de sus pasos. El marido se alejó, se convirtió en un extraño. El dinero no alcanzaba. Ella ahorraba en todo. Compraba los productos más baratos, usaba ropa vieja. Evdokia Semenovna se compraba cremas caras y se quejaba de que Daría no sabía cuidarse. El día del cumpleaños de Milanya fue la gota que colmó el vaso. La niña cumplió 1 año. Daría horneó un pastel. Decoró el apartamento con globos, invitó a sus padres y a algunos amigos. Evdokia Semenovna montó un escándalo. ¿Por qué trajiste gente sin mi permiso? Es mi casa. Yo soy la dueña aquí. ¿Tu casa? No pudo contenerse Daría. Es nuestra casa. Pago por ella al igual que León. Ya basta, Evdokia Semenovna. Deja de manipular. Deja de fingir que eres la más afectada. Entraron aquí y convirtieron nuestra vida en un infierno.
Los invitados se callaron. Milaña comenzó a llorar. León palideció. Daría, cállate, dijo él en voz baja. ¿Callarme? Se rió a través de las lágrimas. ¿Por qué no ella? ¿Por qué debo soportar? Tiene derecho a humillarme en mi propia casa. No es tu casa. Por primera vez en toda la noche, León la miró a los ojos, y su mirada era fría. Aquí no decides nada. Daría se fue a la habitación. Los invitados se fueron. El pastel quedó intacto. En la siguiente semana la situación se tensó. Evdokia Semenovna exigía abiertamente a su hijo el divorcio. León ya no se oponía. Le era más fácil aceptar que discutir. Se cansó de los gritos, de las reclamaciones, de la tensión constante. La madre le prometió paz, le prometió ayudar con el niño, le prometió que sin Daría todo se arreglaría. Es un vampiro, Lenia, te está chupando la energía. Échala y la vida se pondrá de color. León elaboró un plan. Alquiló una habitación en un dormitorio en las afueras por 7,000 al mes para Daría. Empacó sus pertenencias en 2 paquetes. Esperó a que ella saliera con Milaña a dar un paseo y dejó todo afuera. Cuando Daría regresó, la puerta estaba cerrada. No respondía a las llamadas de León, solo escribió en el mensajero, no llames más. Te envié la dirección de tu nueva habitación. Las llaves están con la conserje. Los pagos de manutención los haré según la ley. Milán se queda aquí. Con la abuela le irá mejor. Daría estaba en el rellano con el cochecito y 2 paquetes. Los vecinos pasaban por allí, apartaban la vista. Intentó llamar a la puerta, luego se sentó en el suelo y lloró. Milán se durmió en el cochecito, chupándose el dedo. Pasó una hora y Daría levantó la cabeza, se secó las lágrimas, tomó el teléfono y llamó a sus padres. El padre llegó en 20 minutos, la llevó a ella y a su nieta a su casa. Mientras tanto, León estaba en la cocina y preparaba el té. Acababa de llamar a su madre. Mamá, todo está listo, la eché. Evdokia Semyonovna se alegró al otro lado de la línea. Bien hecho, hijo. Estoy tan feliz. Ahora voy, llevaré pasteles. León sonreía. Se sentía bien. Casi bien. Solo en algún lugar del pecho le dolía, pero ignoraba esa sensación. Todo está bien. La madre no le desea mal. La madre siempre tiene razón. Sacó su taza favorita, llenó el té. El teléfono en la mesa vibró con un mensaje. León desbloqueó la pantalla automáticamente. Notificación del banco. Tu cuenta ha sido cancelada. Se ha iniciado el proceso de recuperación de la garantía en la dirección. Se quedó inmóvil. Volvió a leer. No entendía qué cuenta ni qué propiedad. Abrió la aplicación del banco, el acceso estaba bloqueado. Llamó al servicio de atención al cliente. Un mensaje monótono le informó, tu contrato de crédito ha sido rescindido por iniciativa del codeudor. Según los términos del contrato, el codeudor es Daría. Ella era codeudora del préstamo hipotecario. Ambos firmaron los documentos y tenía derecho. León corrió al ordenador, entró en su cuenta personal en el sitio web del banco con sus datos. Conocía la contraseña. Solicitud de resolución anticipada del contrato. Presentada hace 3 días. Aprobada. Motivo. Imposibilidad de convivencia de los codeudores. El banco tenía derecho a exigir el pago total de la deuda o recuperar la garantía. León tomó el teléfono, marcó a Daría. Desconectado. De nuevo desconectado. Escribió en el mensajero. ¿Qué has hecho? La respuesta llegó casi inmediatamente. Lo que debía haber hecho hace tiempo. Me niego a pagar por una casa donde no me quieren. Me niego a mantener a tu madre. Querías echarme, por favor, pero no seré una esclava que pague el confort de otros. Te deseo suerte, León. Tú y tu madre lo haréis bien. Miró la pantalla. La puerta se abrió. Evdokia Semyonovna entró con bolsas en la mano, con una expresión de triunfo. ¿Qué, Len, ahora nos instalaremos como gente?
Compré nuevas cortinas. Y mamá, interrumpió él. Nos echan. ¿Qué? Se apresuró. ¿Cómo? Daría se negó a la hipoteca. El banco exige devolver todo el préstamo o se llevará la casa. Así. Así que paga, tienes trabajo. La deuda es de 3.800. León susurró. En mi cuenta hay 20.000. Evdokia Semyonovna palideció, se sentó en una silla. Pero, ¿cómo? Ella no tiene derecho. ¿Tiene? Ella es coarrendataria. Llámala, que devuelva todo. No coge el teléfono. Mamá. Acabo de echarla, ¿recuerdas? Se hizo el silencio. Yevdokia Semenovna miraba a su hijo con ojos vidriosos. ¿Lo arreglarás? ¿Algo se te ocurrirá? No sé. Pasó la mano por la cara. No sé. La siguiente semana fue un infierno. Leonid se movía entre el banco y los abogados. Ellos solos se encogían de hombros. Daría actuaba dentro de la ley. Podría intentar impugnarlo, pero las posibilidades eran pocas. Además, que formalmente él mismo había iniciado el divorcio y había sacado a la coarrendataria del apartamento. Al banco no le gustó. Después de 10 días llegó el aviso final, o pagaba el préstamo completo en un mes, o el apartamento se subastaba. Yevdokia Semenovna se ponía histérica. Todo esto es culpa suya, la bruja, la vengativa Lidia, denúnciala en los tribunales. Pero Leonid callaba. De repente comprendió que todos esos años solo había escuchado a su madre. Que no había escuchado a Daría, que había traicionado a la única persona que realmente lo amaba. Intentó encontrarse con Daría, fue a casa de sus padres. El padre abrió la puerta y le dio un puñetazo en la cara. No vuelvas aquí, dijo. Le has hecho suficiente daño a mi hija. Leonid se fue con la boca partida. El apartamento se vendió por una miseria. Leonid y Yevdokia Semenovna se mudaron a un apartamento de alquiler. Ahora el pago era pequeño, 25.000 por el alquiler más los servicios. Pero a la madre siempre le faltaba dinero para los medicamentos, para la comida, para todo. Leonid los mantenía a ambos. Después de 6 meses supo que Daría se había casado con un colega, un diseñador del departamento vecino. Él adoptó a Milanya. Compraron una casa pequeña en las afueras. Daría publicó fotos en las redes sociales. Una hija sonriente, un jardín en flor, una cara feliz. Leonid miraba esas fotos por la noche, cuando no podía dormir. Y de la habitación de al lado llegaba la voz de Yevdokia Semenovna. Leni, trae agua. Leni, apaga la luz. Leni, soy tu madre, tienes que hacerlo. Yacía en la oscuridad y pensaba en cómo todo había salido mal. Cómo había cambiado el amor por la aprobación de una mujer que no sabía amar, que lo ataba con la culpa como una cuerda. Un día se despertó con una llamada. Un número desconocido, contestó. Leonid, voz del abogado, tienes deudas de manutención no pagadas de los últimos 3 meses. Daría Sergeyevna está iniciando un proceso de cobro forzado a través de los agentes judiciales. También ha presentado una demanda para restringir tus derechos parentales debido a la falta de apoyo material al niño. Pero yo pago. Siempre pago. Tus pagos no son regulares y no cubren la suma establecida por el tribunal. Necesitas un abogado. Un abogado costaba dinero, que no tenía. El juicio fue rápido. A Leonid le quitaron los derechos parentales. Ya no verá a Milanya. Yevdokia Semenovna ni siquiera expresó compasión, solo murmuró. Pues que esa pelirroja no te dejara verla normalmente. Ahora no tienes que pagar la manutención. Leonid miró a su madre y por primera vez en toda su vida vio a la verdadera, no a la víctima de las circunstancias. No es la heroína que crió sola a su hijo, sino una mujer egoísta y manipuladora que se comió su vida sin ni siquiera atragantarse. Mamá, dijo él en voz baja, ¿estás contenta? ¿De qué hablas? Has obtenido lo que querías. Estoy solo. No tengo familia, no tengo casa, no tengo hija. Pero tengo a ti. ¿Estás contenta? Evdokia Semenovna frunció el ceño. No digas tonterías.
Siempre quise lo mejor para ti. No, negó él con la cabeza. Querías lo mejor para ti y me utilizaste para eso. Se levantó, se puso la chaqueta. ¿A dónde vas?, se alarmó la madre. No lo sé. A algún lugar lejos de aquí. Se fue, alquiló una habitación en otro extremo de la ciudad y dejó de contestar las llamadas de su madre. Los primeros días ella llamaba 20 veces al día, luego menos, luego dejó de hacerlo. Un año después, Leónidas se encontró accidentalmente con Daría en un centro comercial. Ella caminaba con su esposo y Milania. La niña había crecido, reía, tiraba a sus padres hacia el escaparate de juguetes. Daría llevaba un vestido claro, su cabello suelto y una sonrisa en el rostro. Se encontraron las miradas. Leónidas se quedó inmóvil, quería acercarse, decir algo, disculparse, pero Daría desvió la vista. Como si no lo reconociera. Abrazó a su esposo por la cintura y siguió adelante. Leónidas quedó de pie en medio de la multitud, mirando cómo se alejaban. A la familia feliz que podría haber sido suya, a la hija que no sabía que existía, a la mujer que alguna vez amó y traicionó. Por la noche, estaba en la habitación alquilada mirando por la ventana. El teléfono estaba en silencio. Evdokia Semenovna había dejado de llamar hace 2 semanas. Encontró un nuevo salvador, un vecino jubilado que estaba dispuesto a pagar por su mantenimiento a cambio de su compañía. Leónidas estaba solo, completamente solo. Justo lo que había temido toda su vida, lo había logrado. Y en algún lugar fuera de la ciudad. En una pequeña casa, Daría acostaba a su hija. Besaba la coronilla de su cabello rubio, apagaba la luz y se dirigía al porche donde su esposo la esperaba con té. No pensaba en Leónidas, no estaba enojada, no se vengaba. Simplemente vivía y era feliz.